¿Quién viene hacia mí? ¿Acaso es quien se fue ayer, derrochando su fortuna? Vendrá para quedarse el hijo que murió ayer, ha vuelto ya a la vida. Oigamos hoy su historia viva. Oh Padre, regresé, perdón, me equivoqué. Me siento tan indigno, pues te traicioné, mas tus ojos me miran y siento tu amor atravesar mi ser. Eres el Padre del perdón. Eres el Padre del perdón. Ahora estando aquí, postrado ante ti, Padre, ¿en qué puedo servirte? Toma lo que soy, no hay mucho de valor, solo un corazón dispuesto. Quiero por ti pagar el precio. Oh Padre, regresé, y aunque ayer te negué, hoy me abrazas y me besas sin reprocharme, mas tu amor puedo sentir y siento que por fin ya encontré a ese Padre del perdón. Eres el Padre del perdón. No hay que temer ni que morir como un bastardo. Atiéndele, Él te ama a ti, Él dio su vida. En sus brazos, como un bebé confía en su madre. Entrégate al Padre. Entrégate al Padre. Entrégate al Padre. Al Padre. Y aunque ayer te negué, hoy me abrazas y me besas sin reprocharme, mas tus ojos me miran
tu amor atravesar mi ser. Eres el Padre del perdón. Te amo. Eres el Padre del perdón. Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios
buenos días, Centro Cristiano de Valencia. Buenos días a todos los que en esta mañana están escuchando esta enseñanza. Nosotros estamos estudiando la serie Libertad en Cristo y en esta mañana pues vamos a hacernos esta pregunta. Vamos a preguntarnos si realmente nosotros somos libres, si realmente estamos experimentando esa libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos luchas mentales y nos llegamos a preguntar por qué como hijos de Dios tenemos estas luchas mentales. Muchas veces tenemos situaciones difíciles que se repiten y nos preguntamos por qué si somos hijos de Dios tenemos estas situaciones, por qué no nos sentimos realmente libres, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a identificar algunos síntomas de una persona que necesita liberación y allí vamos a identificarnos y vamos a ver si realmente nosotros en este momento necesitamos liberación por alguna de estas causas. Vamos a ver también qué fue lo que Jesús hizo por nosotros, de qué manera Él nos liberta, de cuántas maneras nos puede libertar, pues no es una sola forma, sino que Él tiene muchas maneras de darnos libertad, ¿no? Entonces vamos a comenzar leyendo Isaías 62:11, donde el Señor dice: digan a mi pueblo, yo el Señor, Dios de ustedes, vengo a salvarlos, yo les daré libertad, ¿no? Entonces esta es una promesa que Dios en ese momento estaba dándole al pueblo a través del profeta Isaías, y no solamente era para informar, ¿verdad? O para, sí, informarles a ellos de que los iba a liberar de la esclavitud y que físicamente, sino que también venía una libertad en todas las áreas de su vida, y que esa libertad se daría cuando Jesús viniera y nos diera una libertad total, ¿no? En Lucas 4:18, en esta cita nosotros vemos que Jesús entró en la sinagoga, y cuando él entró a leer, a él se le dio el libro de Isaías, y en el libro de Isaías él entonces leyó la palabra que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. ¿A cuáles oprimidos? Pues a los oprimidos por el diablo, porque cuando leemos en Hechos 10:38, la palabra de Dios dice así: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí podemos ver que cuando nos está hablando Isaías de que Jesús vino para poner en libertad a los oprimidos, pues esta opresión viene por el enemigo que se llama diablo o Satanás, ¿no? Que es nuestro enemigo y es el acusador. Entonces, Cristo nos hace libres. Aquí en este versículo vemos que Cristo nos hace libre de tres cosas. Identificamos tres cosas. Primero, nos dice que Él vino para anunciar libertad a los que estaban presos. Si dice que vino a dar libertad a los que están presos, significa que hay cárceles espirituales. Entonces Cristo viene a darnos libertad de la cárcel. Él viene a sacarnos del cautiverio, y todo lugar donde hay cautiverio hay cárceles espirituales, de los cuales muchas veces nosotros no podemos salir. ¿Y por qué no podemos salir de estas cárceles? Muchas veces no salimos porque nos hemos acostumbrado mucho a estar en ese lugar, como también porque muchas veces no sabemos que la cárcel está abierta para nosotros. Por falta de conocimiento ignoramos las escrituras y seguimos en esos lugares de cautividad. Pero el Señor nos ha dejado una palabra y nos ha dejado una promesa que vino a hacernos libres, a sacarnos de la cárcel, ¿no? De las diferentes cárceles espirituales, donde áreas de nuestra alma entran por diferentes situaciones. Pero también dice aquí la palabra que vino a dar vista a los ciegos. Entonces Él viene a dar vista a aquellos que no ven, ¿verdad? Aquellos que no ven. Resulta que muchas veces nosotros no vemos claramente el mundo espiritual, no podemos ver porque sencillamente tenemos un velo, sencillamente podemos tener ceguera espiritual. También podemos estar ciegos por estar en una región de cautividad llamada lugar de tinieblas, donde
la ceguera viene porque el lugar está tan oscuro que tú no puedes ver nada, ¿no? Entonces, cuando tú sientes que no tienes propósito en tu vida, cuando tú sientes que eres indeciso, que no sabes qué hacer, es como si tu alma estuviera en un lugar de tinieblas donde tú te sientes que estás tanteando, ¿verdad? Como para salir de ese lugar, pero no sabes a dónde ir. ¿Por qué? Porque en el espíritu tú estás en una región o esa área de tu alma, porque no toda tu alma está en cautiverio, son ciertas partes de nuestra alma, ¿ok? Entonces, esa alma está allí tratando, ¿verdad?, de buscar la salida y físicamente, aquí terrenalmente, se manifiesta en que eres una persona que eres indecisa, que no sabes qué hacer, no sabes qué vas a estudiar, no sabes qué vas a trabajar, no sabes si vas a emigrar o no. O sea, para todo es una indecisión, no sabes si tener un hijo o no, es una indecisión, no sabes qué hacer realmente. Y eso es parte de la ceguera espiritual, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es esto de los velos y de la ceguera espiritual. Y la tercera libertad que que Jesús, perdón, nos anuncia, bueno, y Dios también nos lo anuncia, ¿no? La tercera libertad es que nos viene fíjense que dice, a sanar a los oprimidos por el diablo, ¿no? Entonces, Él nos viene a ser libres ¿de qué? De la opresión demoníaca. Entonces, quiero decirte en primer lugar, ¿verdad? Que nos está hablando aquí, que viene a sacarnos de la cárcel, que la cárcel es un lugar donde se lleva a una persona que está en cautividad. Y cautividad o cautiverio es la privación de libertad por estar en manos de un enemigo. Ahora, usted dirá, ¿y cómo llegamos a la cárcel? Porque no queríamos estar allí, o sea, ¿quién nos metió allí? ¿Cómo llegamos a la cárcel? Pues llegamos a la cárcel, hermano, a través del pecado, ¿ok? El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, a saber hacer lo correcto y no hacer lo correcto, eso es pecado. Por ejemplo, y pecamos mucho como cristianos, saber hacer lo bueno es, por ejemplo, ayudar al prójimo y no querer ayudarlo. Es, por ejemplo, tener que evangelizar y no querer hacerlo. Es, por ejemplo, que alguien necesita liberación y yo no quiero ir a liberar porque tengo miedo, porque no me siento preparado. Entonces, eso es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17 nos dice, todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Entonces, a través de la indiferencia, que es un pecado, yo también puedo llegar a la cárcel, también a través de la falta de perdón, y lo vemos en Mateo 18:33 al 35, donde vemos aquí una parábola de un siervo despiadado, donde él quería que le perdonaban una deuda bien grande, pero él no quiso perdonar una deuda bien pequeña. Y entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el rey se molestó y dijo, tú no pudiste tener misericordia del otro como yo la tuve de ti. Tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de tortura. En otra versión dice que lo envió a la cárcel hasta que pagara el último centavo. Y cuando Jesús estaba leyéndoles esta parábola, Jesús les dijo así a las personas que le escuchaban, dijo, así hará mi Padre Celestial al que se niegue a perdonar a algún hermano. Entonces podemos ver que nosotros podemos entrar a la cárcel sencillamente por no perdonar, por falta de perdón. Esa área de tu alma que no quiere perdonar a esa persona, pues va a una cárcel de cautividad, y podemos decir que Dios mismo te pone en ese lugar por rebeldía, ¿no? Por no querer perdonar. También podemos llegar a la cárcel porque otros nos metieron allí. ¿Y cómo nos metieron allí? Pues nos metieron allí con palabras de maldición, con rechazo, con palabras hirientes. Proverbios 18:21 dice que la lengua tiene poder para vida o para muerte. Entonces, cuando la Biblia nos dice eso, no nos está diciendo que solamente la lengua de los cristianos tiene poder, nos está diciendo que la lengua del ser humano tiene poder para vida o para muerte. Recuerde que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Allá Adán y Eva le dijo en general, y aún no había venido Cristo, y aún no habían sido redimidos, y le dijo a todos que ellos tenían la autoridad de dominar y sojuzgar la tierra. Por lo tanto, le dio autoridad al hombre. Por eso es que un hombre te puede maldecir, ¿ok? Una persona que no conoce a Cristo te puede maldecir, como una persona que conoce de Dios y que de repente no está muy bien o tiene un temperamento mal y no está bien con Dios, y tú dices, pero si era cristiano y mira lo que me dijo. Bueno,
también te puede maldecir. Entonces a nosotros nos pueden llevar a la cárcel por medio de estas palabras, ¿ok? Pues tienen poder para vida o para muerte. Palabras de rechazo, palabras hirientes, ¿ok? Palabras de maldición hacen que esa parte de nuestra alma quede impactada por las palabras que nos han dicho y quede presa en un lugar, ¿ok? También podemos llevar a la cárcel porque Dios mismo nos pone allí para quebrantarnos por causa del orgullo y la soberbia, así como veíamos en la falta de perdón, pero también Dios nos puede llevar allí por otro tipo de orgullo, por otro tipo de soberbia, de altivez que nosotros tengamos, ¿ok? Que no tenga que ver con la falta de perdón. Y eso está en la Biblia, eso está en Isaías 42:24, se los leo. Dice así: ¿Quién entregó a Jacob al saqueo, a Israel a los depredadores? ¿No fue acaso Jehová contra quien pecamos, en cuyos caminos no se quería andar, ni a cuya instrucción se daba oído? Estoy leyéndoles en la Biblia textual, ¿no? Hay varias versiones, algunas las tengo en Reina Valera, otras en Nueva Biblia al Día. Esta está en la Biblia textual. Y fíjense cómo dice la palabra, que dice que quien entregó a Jacob y a Israel a los depredadores, ¿verdad? Al enemigo, ¿fue quién? Fue Jehová, contra quien pecamos, ¿no? Dice, en cuyos caminos no se quería andar. Entonces pregúntese usted muchas veces si usted está como el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando dice en cuyos caminos no se quería andar. Muchas veces no queremos andar en el camino de Dios, hermano. Muchas veces, no, yo no quiero seguir en la alabanza, no, yo no quiero seguir danzando, yo no quiero seguir predicando. Eso es no querer andar en los caminos de Dios. Ay, no, ahora con la pandemia ya no se puede hacer nada. Me entró el desánimo, no quiero hacer nada. No, están las redes sociales, está el Zoom. No hay argumento realmente cuando nosotros queremos servir a Dios, ¿no? Entonces, es buscar la forma, es buscar la manera, pero mire que cuando nosotros no queremos andar en sus caminos, no queremos andar en obediencia, también Dios nos pone allí en una cárcel para que nosotros aprendamos, para que un día le digamos, Señor, sálvanos, y entonces pues Él vendrá y nos salvará, ¿no? Y dice también, ni a cuya instrucción se daba oído. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos da instrucciones y nosotros no queremos escuchar? Nos habla el pastor, no hacemos caso. Nos habla el líder, no hacemos caso. ¿Por qué? Porque argumentamos mucho. Decimos, no, eso no es así como el pastor dice, es que él no tiene necesidad, yo sí la tengo, yo tengo que resolver de esta forma. Te dicen, no hagas alianza con los incrédulos, con los brujos, con los hechiceros. No, pero ellos tienen dinero, tengo que hacer alianza. Y de esa forma nosotros no estamos prestando oído a la instrucción de Jehová, de Dios. Y luego nos vienen las consecuencias y nos preguntamos por qué hay ceguera, por qué hay incredulidad, por qué ya no estamos como antes conectados con Dios. Porque no es que tú digas, no, tranquilo, a mi Dios me protege y no me va a pasar nada. No, es que de repente no te va a pasar nada físicamente, pero espiritualmente empieza una muerte espiritual. Y vas perdiendo el propósito de Dios sin darte cuenta, ¿ok? Es como ese sapo que lo colocan en la olla y ustedes saben que ellos se adaptan a la temperatura, ¿verdad? Ellos tienen una regulación en su cuerpo y ellos no lo meten en una olla hirviendo porque brincaría. Entonces lo meten en una olla con agua fría, van prendiendo la candela, el sapo se va adaptando al calor y llega un momento en que se murió y no detectó el calor que lo estaba matando, pues. Entonces tenemos que tener cuidado y hoy pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos convenza si nosotros no queremos andar en sus caminos y si no queremos escuchar su instrucción, ¿no? Salmo 107 del 10 al 14 dice así, mire, algunos habitan en la oscuridad, en las más densas tinieblas. Miserables prisioneros, encadenados, ellos se rebelaron contra las palabras de Dios, tuvieron en poco el consejo del Altísimo. Por eso los quebrantó con duro trabajo. Entonces muchas veces decimos, esto es para los no creyentes, esto no es para nosotros. No, esto era para el pueblo de Dios y esto es para nosotros que somos el pueblo de Dios. Muchas veces estamos en la iglesia, pero tenemos áreas que habitan en oscuridad. Y podemos ser prisioneros, como dice aquí,
encadenados, y dice, se rebelaron contra las palabras del Altísimo. A veces caemos en rutina, hermano, y muchas veces la gente empieza, ay, otra vez un encuentro. ¿Por qué? Porque vamos en forma de rutina, porque vamos no buscando algo nuevo, sino como que, eso ya yo me lo sé. A ver, ¿de qué van a predicar? De tal cosa, ya yo me lo sé, ya Dios me habló, ya Dios me dijo, yo me lo sé todo. El problema con esto es que vamos perdiendo conexión con Dios, ¿no? Tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer y precisos. Si creemos que todo está bien, debemos pedirle a Dios que no sondee, porque si todo está bien y no hay y el enemigo no nos ataca, pues qué raro, porque se supone que si está muy bien le estás haciendo peso al enemigo y algo tiene que pasar, y cada día tienes que sacarte de algún lugar donde el enemigo quiera meterte, porque cada día el enemigo va a atentar contra nosotros si nosotros somos un peligro para él. Y nosotros como cristianos, claro que somos un peligro para Satanás, claro que lo somos, ¿no? Entonces tenemos que estar claros con eso, que nosotros día a día necesitamos de la presencia de Dios, día a día necesitamos conectarnos con Él, porque día a día va a venir una trampa, día a día va a venir algo para hacernos caer, para que nosotros abramos puertas al enemigo, y tenemos que estar claros. Entonces fíjense que aquí dice que el pueblo se rebeló contra las palabras de Dios. Entonces, ¿por qué pasan los problemas en las casas, en las familias? Y entonces dice, pero fulano era pastor y de repente mire lo que le pasó por allá, fornicó, adulteró, esto, aquello. ¿Ve? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque el enemigo nada más está buscando que uno abra una puerta, ¿no? Entonces, mire, el 17 dice, algunos fueron necios en su rebeldía y sufrieron por sus pecados. Entonces nosotros muchas veces nos rebelamos y no valoramos el consejo de Dios. Y el consejo de Dios viene a través de su palabra, pero también viene a través del pastor, también viene a través del líder, también viene a través de una persona de autoridad, y muchas veces nosotros no queremos reconocer a esa persona de autoridad. Y debemos hoy evaluarnos, porque Dios quiere hacernos libres, y a veces somos necios, a veces somos rebeldes. Y si seguimos así, pues vamos a sufrir mucho por causa de esos pecados encubiertos que no queremos confesar y que no queremos reconocer, que es mucho peor. Entonces, ¿cómo Dios nos quita la ceguera, no? Veíamos también que Dios nos quitaba la ceguera, que nos quitaba, la ceguera espiritual, para que pudiéramos ver. Y vemos que cómo Dios nos quita la ceguera. Pues mira, en 2 Corintios 3, versículos 16 y 17, mira lo que dice el Señor. Dice, pero cuando una persona se vuelve al Señor, no te está diciendo cuando un creyente, cuando un impío que se convirtió, no, te está diciendo que cuando una persona se vuelve al Señor, ese puede ser tú y puedo ser yo, ¿ok? Cuando uno de nosotros nos volvemos a Él, el velo se le quita. ¿Se da cuenta? Entonces, a nosotros se nos pueden colocar velos, ya yo les voy a explicar. Pero cuando yo me vuelvo al Señor, cuando yo reconozco que necesito de Dios, cuando yo confieso mi pecado, renuncio, me aparto y me arrepiento, eso es volverse al Señor, el velo es quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esa es la verdadera libertad que viene, y Dios te quita el velo nada más que cuando tú te vuelves a Dios. Cuando tú dejas de darle la espalda a Dios. Si se le estabas dando, muchas veces no se le estás dando, pero estás ciego por ciertas áreas, y debes esas pequeñas áreas reconocer y entregárselas también a Dios. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor en este día que quite los velos que nos impiden ver. Uno de esos velos es la incredulidad, hermano. La incredulidad actúa como un velo. 2 Corintios 4, mire lo que dice. Dice, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Entonces, analicemos y pensemos, porque muchas veces leemos y decimos, los incrédulos son los no creyentes, los no convertidos, los que no conocen a Dios, no somos nosotros. Pero muchas veces Dios te da una palabra y tú dices, ¿será verdad? Muchas veces Dios te dice, te voy a guardar en medio de esa situación, y tú dices, ¿será verdad? Muchas veces Dios te dice que te va a prosperar de otra forma, y tú dices, bueno, es que saqué cuenta y me parece que no.
que no, como que no va a ser así como Dios me dijo. Me parece que Dios se equivocó. Me parece que Dios no sé, no entendió cómo era que yo le estaba explicando las cosas. Y eso se llama incredulidad, ¿no? Entonces, el enemigo viene a cegar el entendimiento de los incrédulos. O sea, nuestra vista espiritual se cierra cuando empezamos a tener incredulidad, cuando dejamos de creerle a Dios. Entonces decimos, no, ¿cómo Dios nos va a prosperar? Si hay esto, si hay aquello, ¿cómo Dios nos va a prosperar? Si tenemos problemas, cómo Dios nos va a prosperar, si tal, y argumentamos mucho. Entonces, hay otra forma también de que nos coloquen un velo, y mire cómo es. Vamos a Ezequiel, capítulo 16, perdón, Ezequiel 13, 21. Y dice así la palabra de Dios: arrancaré los velos mágicos y libraré a mi pueblo del engaño de ustedes. Aquí él se está refiriendo a las hechiceras, a las brujas, ¿ok? Que ahora tienen otros nombres más sofisticados, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces fíjense cómo Dios dice que va a arrancar los velos mágicos que ellas han colocado en su pueblo. Resulta que nosotros somos el objetivo, ¿verdad?, del enemigo. Y el enemigo actúa en la tierra a través de su gente, así como Dios actúa en la tierra a través de nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo se derrama a través de nosotros. Nosotros somos vasos, somos portadores de la gloria de Dios, lo recuerdan. El ministerio de danza era, por eso llevaba ese nombre, no sé si ahora lleva el mismo, portadores de su gloria. Y nosotros somos portadores de la gloria de Dios y Dios trabaja a través de nosotros. Entonces, igualmente el enemigo, como todo lo copia, él también trabaja a través de sus súbditos, a través de sus esclavos, a través de su gente. ¿Y quiénes son la gente del enemigo? Pues ya lo sabemos, todo lo que es contrario a Dios. Entonces, estos velos mágicos son los que colocan los brujos, como dice también allí, si usted lee todo el versículo de Ezequiel, dice que ellos colocan esos velos mágicos para cazar las almas. Y cuando habla de cazar el alma, habla de cazar la mente, la voluntad y las emociones de las personas, ¿no? Sobre todo de quién, de nosotros, porque el objetivo de los brujos son los cristianos, somos nosotros su objetivo. ¿Por qué? Porque somos un peligro para ellos. Si nos descuidamos, pues ellos arrasan con todo. Por eso es que nosotros no nos podemos descuidar, hermano. De verdad que no nos podemos descuidar. Y seguimos acá. Entonces vemos cómo Dios nos quita la ceguera, ¿verdad? Volviéndonos al Señor, renunciemos a la incredulidad. Al renunciar a la incredulidad, ese velo va a caer, y también arrancando todos estos velos que nos quiere poner el brujo, el hechicero, el santero, cuando ve que estoy caminando. Entonces de repente ya no quiero ir a la iglesia, de repente ya no quiero involucrarme en nada, ni siquiera en la iglesia virtual, y si de repente esto se pone muy mal y la congregación tiene que ser virtual, entonces no me voy a congregar nunca, ¿no? ¿Verdad? Entonces tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón, y buscar la forma de servirle a Dios como sea. Entonces esos velos deben caer, esos velos que están en tu vida. No, yo no me siento bien, no, a mí nadie me ha venido a preguntar nada si yo me siento bien o mal. Esos son velos que también el enemigo te pone para irte alejando del propósito de Dios. Y tenemos también que dice aquí, ¿verdad? Estamos desglosando este versículo de Isaías 62, y por último tenemos que dice que Él vino para poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Pero fíjese que la palabra dice sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué dice sanando? Porque la liberación no es solo expulsar demonios que agarraron ciertas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos una puerta, ellos vienen y entran a nuestra vida, afligen el alma, se llevan esa parte de nuestra alma a la oscuridad, a cautiverio, y ellos se pueden alojar en el cuerpo, ¿ok? Estos espíritus. Entonces ellos entran porque nosotros abrimos una puerta, le damos un derecho legal, pero resulta, ¿verdad?, que cuando nos habla de sanar al oprimido es porque la liberación va acompañada también de la sanidad interior. Entonces,
el Señor nos hace libre, ¿verdad? De todas estas cosas y nosotros tenemos diferentes maneras de ver cómo Dios nos hace libre, o sea, tenemos diferentes formas de ser libres que ya las vamos a ver, pero antes, ¿verdad? Yo quiero darte una lista de síntomas que presenta una persona que necesita liberación. Ya que estamos en este punto de sanando a los oprimidos por el diablo, yo te quiero dar esta lista de síntomas. De pronto tú te puedes identificar con algo de esto. Dentro de estos síntomas, que son muchísimos, pero se los voy a leer y ustedes se van a ir identificando y si quieren van anotando lo que ustedes se identifiquen para que Dios los pueda liberar en esta mañana. Amén. Entonces tenemos, mire, rechazo al nacer, antes de nacer o después de nacer, rechazo por defectos físicos, rechazo por un estatus social. Por ejemplo, cuando la gente está ilegal en un país puede sentir rechazo. También si está en un colegio donde de repente hay personas de dinero y esta persona no tiene mucho dinero, se puede sentir rechazado. Eso pasa mucho en Venezuela también, ¿no? Que el estatus social es una cosa muy fuerte, ¿no? Rechazo por un hogar disfuncional. También hay personas que se sienten rechazadas o su rechazo lo sintieron más en la infancia cuando hay un hogar disfuncional. Esto es cuando es un hogar de un solo padre, padre o madre, soltera. Dificultad para orar. Mire, cuando hay dificultad para orar necesitamos liberación. Baja estima, enfermedades continuas, enfermedades crónicas. Entonces a veces vemos a alguien que se enferma continuamente y decimos, wow, ¿qué le pasará a esta persona? ¿Será que está en pecado? A lo mejor no está en pecado, pero a lo mejor necesita liberación. Y la liberación no solamente viene porque tú abras una puerta, sino también viene por brujerías, hechicerías dirigidas para matarte si tú eres una persona que le estás haciendo mucho peso al enemigo. Entonces, por eso es importantísimo orar por nuestros pastores y nuestros líderes. Amén. Seguimos. Enfermedades de la sangre. Mire, necesitamos liberación. Enfermedades mentales, muertes prematuras, asesinatos continuos en el entorno familiar, accidentes continuos, pensamientos lujuriosos, pensamientos de suicidio, pensamientos de asesinato, problemas sexuales, problemas de divorcio. Esto es una persona que se ha divorciado más de 2 o de 3 veces y va haciendo un ciclo, ¿ok? No es una persona que se divorció una vez, sino que ella tercer, cuarta vez y así. Yo he conocido personas, aún cristianos, que dicen, este es mi cuarto matrimonio, pero estoy en Cristo. Pero si esa maldición no se rompe, entonces puede que vaya para el quinto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Violencia doméstica, también maltrato verbal, maltrato físico, ser iracundo, vivir en amargura, en depresión, ser chismoso, murmuración, querer ejercer un control obsesivo, sobre todo ser una persona manipuladora, ¿ok? Esto se ve de tener un control obsesivo, sobre todo en los hombres que son machistas y quieren controlarlo todo, ser una persona oportunista, haber estafado o haber sido partícipe de alguna manera en ella, haber sido secuestrado, ¿ok? Estoy hablando de los síntomas de una persona que necesita liberación, para que no se me pierdan. Haber sido secuestrador o haber sido partícipe de una manera de un secuestro, haber pagado para que asesinaran a otra persona, haber asesinado a alguien, haber estado involucrado en el ocultismo de cualquier forma. Estar involucrado en el ocultismo puede ser no solo que usted sea haya sido brujo, haya sido hechicero, haya sido persona que lee las cartas, sino también que usted se haya ido a consultar, que le hayan hecho un trabajo, que le hayan leído la mano, que se haya leído toda la serie de Harry Potter, que se haya visto todas las películas de Harry Potter, donde allí claramente esa película es para aprendiz de brujo. Si usted quiere aprender a ser brujo, usted le hace todo eso y usted abrirá todas las puertas que tiene el ocultismo y bueno, será terrible la liberación. Haber estado involucrado en la masonería, haber estado en la nueva era, haber estado involucrado con la tabla Ouija, haber escuchado música rock, ¿sabe? Ese rock pesado metálico. Sabemos que esa gente las letras se las ha dado Satanás y allí hay mucha influencia demoníaca porque hay muchos mensajes subliminales donde adoran a Satanás.
música que incite a la muerte, a la violencia o al ocultismo, haber leído libros de la nueva era y del ocultismo, porque esos son espíritus que se mueven en esos libros, ¿ok? Aquí se mueve un espíritu que se llama Kundalini en la nueva era, un espíritu llamado también de falsa profecía o falso Espíritu Santo, y de hecho la gente que ha estado en la nueva era, pues, y en el yoga hacen una práctica donde ellos mismos dicen que quieren que ese espíritu de Kundalini les dé esa energía y ese espíritu se manifiesta en la columna y luego empieza a dar dolores de columna a las personas cuando se empieza la liberación. Haber sido también sometido a la acupuntura, a través de la acupuntura entra también el espíritu de Kundalini. Fornicación, adulterio, homosexualismo, haber sido una persona manipuladora o haber manipulado a alguien, haber participado de un aborto o haber abortado, ser mentiroso repetidamente, ¿ok? Estar atado al pasado, sentirse confundido, sentirse atascado, sentir las cargas de otros como propias, ver pornografía, haber practicado masturbación, maldecir, ser narcisista que piensa solamente en él, vivir en ansiedad, vicios como fumar, alcohol, casino, también hay juegos que envician, ser inestable, una persona que no tiene estabilidad, ser incrédulo, tener temor, tener fobias, adoración a ídolos, pues es idolatría. Si tu nombre fue puesto en honor a vírgenes, haber tenido sueños sexuales o que te atacan espíritus incubus o sucubus, ¿ok? Esto es los espíritus sexuales que atacan a personas. Sueños con ex maridos, ex novios o con desconocidos, ten cuidado con esto porque significa que hay una puerta abierta. Tener también sueños sexuales con animales, sobre todo del mar, puede ser una indicación de que te están haciendo un trabajo, ¿ok? Con ciertas deidades de la brujería, potestades sabe que hay potestades en el aire, hay potestades en la tierra, hay potestades en el mar, ¿no? Más que todo las potestades, los principados que están en el mar, tienen que ver mucho con la perversión sexual. El luto continuo, no superar las pérdidas de familiares o de gente muy cercana, sentir que desde que estás en el Evangelio todo se te ha complicado, significa que necesitas liberación, sentir que caminas constantemente en derrota, haber visto películas de terror o de ocultismo o sentir inclinación de verlas, sentir odio contra Dios. Aquí la manera de romper con esto es pedir perdón a Dios y perdonarte a ti mismo. Sentir que te mueven la cama, que te apagan la luz, que te cierran las puertas, aquí necesitas liberación. Caminar sonámbulo, levantarse con rasguños o moretones, sentir compulsión por comer, sentir repulsión por la comida, tener deseos de matar, sentir culpa de haber confesado tus pecados, sentir que después que rompiste una relación no puedes comenzar otra, tener problemas mentales, paranoia, esquizofrenia, tener pesadillas, desear sexualmente a algún familiar o a un niño, porque esos son demonios, ¿ok? Haber sido violado o haber violado a alguien, no querer asearse, o sea, no tener deseo de aseo personal, tener enfermedades hereditarias, sentirse superior o inferior, ser conformista, ser una persona que le cuesta llorar, las emociones están encarceladas, ser una persona que le cuesta perdonar, miedo a la soledad, miedo a la oscuridad, a los animales, miedo a cosas o a lugares, sentir la necesidad de tener dinero, cueste lo que cueste, ser un gastador compulsivo, también cuando cuesta dar el diezmo y ofrenda y argumentas que eso no es bíblico, que era para los tiempos de la ley, también necesitas liberación porque significa que tienes un argumento allí, pues. Cuando te cuesta sujetarte a la autoridad, cuando se tienden a confundir las palabras de los demás, cuando nos herimos por todo, cuando creemos que las personas son nada sin nosotros, cuando decimos que no necesitamos liberación y la persona no se deja orar, ahí hay un indicio que está atada. No, yo no necesito liberación, dice mucha gente. No, los cristianos no necesitamos eso. Entonces ya con lo que habla ya está diciendo, ¿ok? Ya su lenguaje nos dice que sí necesita. Cuando somos hirientes con nuestras palabras y actitudes, ¿verdad? Significa que nosotros necesitamos liberación porque necesitamos sacar nuestra alma de la cárcel, de las puertas del dolor,
de tal manera que también nuestra alma pueda ser sanada. Cuando no podemos dejar de decir malas palabras, tener adicción a la Coca-Cola, al café, al chocolate, a los medicamentos, los programas de televisión, de manera que no pueda vivir sin ello. Te puede decir, me gusta el chocolate, pero una cosa es que no pueda vivir sin ello y que tenga que salir, mire, así sea a las 10 de la noche a comprarse algo porque no puede vivir sin eso. Eso es una adicción. Cuando argumentamos cada vez que somos corregidos, mire, cuando nos cuesta aprender y retener lo aprendido, también tener lagunas mentales, esos son espíritus que te hacen perder la memoria. Aquí trabaja grandemente Alastor, que trae confusión mental, que trae también hasta dolores de cabeza, trae eso de lagunas mentales, trae todo lo que trabaja en la mente. Él quiere controlar la mente. Tenemos que renunciar a él, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Cuando creemos que siempre tenemos la razón, cuando manipulamos para tener ganancia de algo, cuando pedimos prestado y no entregamos lo que se nos prestó, cuando sentimos que no podemos amar a nadie, cuando en el hogar hay contiendas todos los días, cuando caminamos en una vida desordenada, aquí está Belcebú, que es el espíritu del desorden y del caos. Cuando se tienen fantasías lujuriosas y tendencia de ver películas eróticas, atención hombres, porque vienen y entonces empiezan a argumentar y a decirle a las esposas, no, que eso no es malo, que eso es normal, que es para aprender, que no sé qué, que tú le preguntas a la pastora, pero la pastora es mujer, no te lo va a decir, o si la pastora no tiene esposo, entonces dice, no, que la pastora no tiene esposo, y con eso, aquí esto es terrible porque entran esos espíritus de perversión sexual y ya las personas empiezan a tener ya unas ataduras de alma, aún con gente que ni conoce, porque están teniendo estas relaciones con cosas imaginarias, ¿ok? Hasta con esa gente de esas películas. Entonces tienen que tener cuidado con esto porque luego pueden manifestarse esos espíritus de incubus y sucubus, pues están abriendo puertas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Necesitamos liberación, pero nosotros también necesitamos, importante, educar el carácter y aprender a tener dominio sobre nosotros mismos. Entonces, esta es una de las listas, esta es la gran lista que les tenía. Vamos a seguir aquí. Entonces, hay diferentes maneras en que Dios nos puede ser libre y Dios puede traer libertad a tu vida y a tus generaciones de varias formas. Yo quiero compartir eso hoy contigo y una de ellas es a través de la confesión. Declarar un error o una falta. Cuando nosotros confesamos el pecado, cuando a Dios o tenemos algo muy guardado y se lo confesamos a un líder al que le tenemos confianza, hay personas que a veces con solo confesar son liberados, sienten que se les quita un peso de encima, y hay personas también que a mí me ha pasado que me han dicho algo, confiesan algo y dicen, apenas lo confesé, vomité. Entonces eso fue que recibió liberación también, ¿no? Y la palabra de Dios dice en Proverbios 18:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, mientras el pecado esté oculto, el alma está en tiniebla. Ya con esta lista que yo te di, tú puedes identificar ciertas cosas que puedes tener y confesar, es decir, wow, mira, identifiqué de esa lista de 100 y pico, identifiqué 3 o 4 cositas, es poquito. Puedes decir, pero al reconocerlo, confesarlo y arrepentirte, tú puedes ser liberado. También a través de la renuncia, cuando renunciamos, ¿ok? A veces con solo confesar ya hay liberación, pero a veces no solamente la confesión, sino necesitamos también la renuncia. Entonces, por eso te estoy dando todas las herramientas para que tú puedas tomar estas herramientas y en caso de que solo no puedas, vayas a tu líder o a tu pastor para que ellos te ayuden también. Entonces, ¿por qué a través de la renuncia? Mire, los demonios son territoriales, ellos son espíritus territoriales y ellos ven nuestro cuerpo como que también es un territorio. Por eso es que ellos se alojan en el cuerpo, ¿ok? Cuando ellos se alojan en el cuerpo, yo creo que les expliqué una vez en una enseñanza que muchas veces ellos se ven en forma de animales. La gente que puede ver el mundo espiritual, cuando Dios nos permite ver el mundo espiritual, podemos ver que muchas veces vemos estos espíritus en forma de animales, ¿ok? Puede ser en forma de escorpión, podemos verlos hasta como un mono,
podemos verlo en forma de araña, ¿ok? Hay muchos tipos de animales, serpientes también, ¿ok? Huevos grandes, parecen como de dinosaurio, pero son cosas espirituales, pues. Entonces, nosotros tenemos que renunciar y echar fuera esos espíritus que se alojan en el cuerpo, pero también nosotros tenemos que renunciar a hábitos que nos quedan en nosotros. Cuando el espíritu inmundo sale, el alma tiene que ejercer el dominio propio. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a la esclavitud y esto pasa mucho con los pecados sexuales. Sale ese espíritu de fornicación, de adulterio, el espíritu sale, sí, y se va. Pero el alma tiene que ejercer ese dominio propio de no volver a hacer, porque es una costumbre, es un hábito lo que hacía, y tiene que ejercer el dominio propio porque sencillamente esta alma estaba acostumbrada a esa esclavitud. Por lo tanto, aquí el alma tiene que salir de la cárcel, pues el alma queda encarcelada y debe salir de la cárcel para tener una libertad total, para que esos espíritus no regresen. Bien, entonces renunciar significa separarse, desligarse. En Efesios 4:22 nos dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Entonces, cuando nosotros renunciamos, le estamos quitando los derechos legales a Satanás que tiene en contra de nosotros. Entonces acá, cuando nos habla de renunciar, que nos tenemos que separar, ¿verdad? Ya el espíritu sale, pero tú también tienes que poner de tu parte el dominio propio y separarte de esa persona con la que estaba. Tienes que desligarte. Significa aquí que hay que desligar el alma. Hay que romper esa ligadura almática que tú hiciste con esa persona. Tal razón por la cual puede que tú sientas todavía una atadura mental, tengas luchas mentales y digas: no, pero ya yo me reconcilié con mi esposa, pero me vienen los recuerdos. ¿Por qué? Porque esa parte de tu alma, cuando tú tuviste esa relación, ¿verdad?, sexual con aquella persona, hay una palabra que dice que los dos son una sola carne, ¿no? Y esto aplica para todo, para una relación homosexual como una relación heterosexual. Entonces, cuando la gente es libre de estos espíritus, también tiene que desligar su alma de esa persona, ordenarle al alma de ese hombre, de esa mujer, ¿verdad?, que quedó ligado a ti, que salga y regrese a él, y ordenar a esa parte de tu alma que quedó allá que regrese a ti. Y esa es parte de la liberación. Se ve sencillo, pero es importante, y cortar toda ligadura de alma con esa persona. Colosenses 3:5 nos dice: hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Recuerden que estas cosas vienen, ¿verdad? Viene la tentación, viene la puerta del pecado, ¿verdad? El enemigo trae que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, por lo tanto él trata de que nosotros abramos la puerta para él poder entrar. Mientras no abrimos la puerta, Satanás no puede. Entonces él siempre va a estar allí al acecho, ¿no? Y nos dice aquí la Biblia: no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros. Mire, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces aquí importante también la confesión, la renuncia. No solo renunciamos a los espíritus, sino que también debemos renunciar ¿a qué? Renunciar a esos hábitos que habíamos adquirido. El tercer tipo de liberación entonces es cuando tú sales del cautiverio, así como dice la palabra, que Él vino a sacarnos de la cautividad. Y aquí pues rápidamente les quiero decir que el alma se fragmenta por muchas causas. Dentro de esas están los traumas, el rechazo, el pecado, y el alma entonces entra allí a un lugar de tormento, de cautiverio. Pero el Señor nos dice en Isaías 42:6 que Él nos ha llamado, ¿verdad?, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Aquí tenemos la palabra para salir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos pedirle a Dios que nos muestre dónde está nuestra alma, en qué región de cautividad. Hay muchas regiones de cautividad. Eso, bueno, es otra clase, otra enseñanza. Pero usted puede decirle a Dios que le muestre dónde está su alma, y que los ángeles, que son ministradores, ¿verdad?, a favor de nosotros, que son nuestros ayudantes, ellos vayan
vayan a esa región de cautividad y saquen esa parte de nuestra alma que está cautiva y la lleven a lugares celestiales con Cristo. Ellos hacen esas cosas por nosotros. Ellos pelean por nosotros. Recuerde, lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. ¿En qué cielo? En el segundo cielo, donde operan las potestades. Entonces, todo lo que nosotros atamos aquí, porque tenemos el poder y la autoridad que Dios nos da, sencillamente los ángeles lo están haciendo allí en el cielo. Ellos están librando la batalla por nosotros. Nosotros lo que tenemos es que dar las órdenes y los ángeles las ejecutan. Amén. Entonces también tenemos liberación cuando se cortan las maldiciones generacionales, porque recordemos que una maldición generacional es iniquidad. La palabra iniquidad viene del griego herencia o también la palabra torcido. Y la iniquidad emigra, pero el pecado no emigra. Lo que emigra es la iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad no es más que la herencia espiritual. Es ese ADN espiritual, pero ese es otro tema también, ¿no? Entonces, pero es importante que usted sepa que hay muchas causas por las cuales podemos estar cautivos, muchas causas por las cuales, a pesar de que oramos, de que reprendemos, de que echamos fuera, entonces sentimos como que algo nos ala, ¿verdad? Y decimos, avanzamos 4 pasos y algo me ala hacia atrás. Pues también es tal vez sea una cadena de un cautiverio que no te ha dejado libre, como tal vez sea una iniquidad que estás arrastrando. Por eso es importante pedirle al Espíritu de Dios qué área de mi vida necesita ser libre para que Dios me pueda traer una verdadera libertad. Y por último, yo sé que hoy se me hizo un poquito largo, quiero decirles por último y no dejar esto por fuera que también hay liberación de ataduras de dardos de fuego, tal como lo dice la palabra en Efesios 6:16, ¿no? Nos dice, tomen el escudo de la fe con el que puedan apagar todas los dardos del maligno, y en otra versión nos dice todas las flechas encendidas del maligno, y creo es importante ahora que nos rodeamos a nivel mundial de tanto ocultismo, de tanta brujería, hechicería, santería, vudú, macumba, ese montón de cosas, ¿no? En Venezuela están esas 3 potencias, y también trabajan las 7 potencias africanas y cubanas, ¿no? Que son a nivel mundial prácticamente. Entonces nosotros debemos entender este versículo bien, porque cuando se nos está hablando de apagar con la fe, así tú no lo veas, tú con la fe vas a apagar estas flechas encendidas del maligno, porque estos dardos o flechas, hermano, es cuando en el vudú, usted sabe que hacen unos muñecos, ¿verdad? Y estos muñequitos les ponen unas alfileres o unas agujas. Y ellos ponen eso, y más que todo la brujería, cuando ellos están haciendo brujería, más que todo, ataca la cabeza. La gente empieza a dolerle mucho la cabeza, adelante, atrás, a un lado de la cabeza. Ahí podemos identificar que hay brujería. Pero muchas veces hay enfermedades que ellos instalan en las personas y es a través de brujería. Y entonces, ¿qué debemos hacer acá? Las enfermedades, ¿verdad?, que son puestas a través de la hechicería van a salir por este tipo de liberación. Entonces ellos colocan estas agujas, nosotros orando, ¿verdad?, vemos en el espíritu el trabajo, podemos ver el muñeco, las agujas. Como podemos ver, a veces no vemos el muñeco, sino que vemos a la persona con algo que tiene ahí. Puede ser que le veamos que tiene una flecha, puede ser que le veamos que tiene algo una estaca, algo que le clavaron, y decimos, mira, este es un dardo. Entonces debemos sacarlo, ¿ok? Debemos sacar el dardo y romper esa atadura en el nombre de Jesús. Y debemos enviar los ángeles, ¿verdad? Nosotros no sabemos dónde está el muñeco, nosotros no sabemos dónde está el lugar, pero los ángeles sí. Nosotros enviamos los ángeles que vayan al lugar y arranquen esas agujas en el nombre de Jesús y desactiven el poder que hay en ese muñeco en el nombre de Jesús, y la gente es libre. Nosotros mismos somos libres porque nosotros mismos nos conocen los nombres, nuestras fotos están por ahí en Facebook, en Instagram, y ellos agarran una foto de eso y dicen, acuérdense lo que yo les he explicado muchas veces, que los demonios en el infierno, cuando los echamos fuera, ellos dicen, ¿y quién te sacó? Me sacó fulanito de tal. Entonces ellos van a los emisarios y le dicen, mira, fulanito me está estorbando, está haciendo mucha liberación, no nos conviene.
Entonces, por favor, haz algo. Por eso nosotros tenemos que conocer esto, tenemos que liberarnos, autoliberarnos, como también tenemos que pedir ayuda cuando nos haga falta y nos van a ayudar. Entonces, aunque usted no vea el mundo espiritual, usted lo hace por la fe, porque aquí dice, tomen en el escudo de la fe para que puedan apagar esas flechas encendidas del maligno que nos lanzan para hacernos esos trabajos, para que no nos vaya bien, para enfermarnos, para detener el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, hermano, pues yo espero que esta enseñanza le dé luz y usted pueda entender por qué es que puede ser que usted tenga una atadura que le ha dado pena, no la ha querido decir, pero seguro en esta palabra que hoy hemos hablado, usted ha encontrado respuesta a muchas de sus dudas y de sus preguntas. Entonces, bueno, que Dios te bendiga en esta mañana y vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que hoy nos dirija, que nos dirija y que nosotros podamos experimentar una verdadera libertad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, en este momento, Señor, nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo. En este momento, Padre, nos colocamos toda la armadura de Dios, Señor, creyendo firmemente, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así como lo has prometido, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora declaramos que tú nos haces invisible a las tinieblas, pues tu palabra dice, Señor, que tú nos escondes con Cristo en Dios, Padre. Estamos escondidos en ti, Señor, y sabemos, Padre, por eso que ningún espíritu de maldad, ningún espíritu de venganza podrá atacarnos. Hoy, Señor, rompemos todo derecho legal, toda acta, título, decreto que Satanás tenga en contra de nosotros, Padre, lo rompemos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que el enemigo no tiene nada en nosotros y en este momento atamos todo espíritu de venganza, todo espíritu de retaliación, de ataque y contraataque. Atamos en el nombre de Jesús el espíritu de muerte, el espíritu de accidente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y en esta hora, Espíritu Santo, pedimos que seas tú guiando a cada persona a su liberación, Padre. Que seas tú abriendo los ojos espirituales de cada uno de ellos, para que ellos, Señor, en esta hora puedan ver, Dios mío, puedan ver esas áreas de su vida que necesitan libertad, que ellos puedan recibir una verdadera libertad y esa libertad se va a evidenciar en que su vida cambiará radicalmente y los dones se volverán a despertar y ellos volverán, Señor, a ser según el diseño original que tienes para cada uno de ellos. En esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, sean activados tus ángeles aquí y allá en cada casa de cada uno de mis hermanos que en esta hora está escuchando esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy declaro que tus ángeles, Señor, guerreros, guardianes, están alrededor de cada uno de nosotros, Padre. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, hoy oro, Señor, para que tú empieces a mostrar, Dios mío, a cada uno, Señor, que sea quitada toda venda, Padre. Ahora mismo, Señor, por medio de la confesión de renunciar al pecado, de renunciar a la incredulidad, comiencen a caer los velos, Señor, y ellos comiencen a ver su condición espiritual, Padre, comiencen a reconocer que realmente necesitaban de ti, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro que cae todo velo lanzado por brujo, por hechicero, todo velo que vino por causa de la duda, de la incredulidad, de la falta de fe, ahora mismo cae en el nombre de Jesús. Asimismo, a cada persona, Dios mío, que en este momento, Señor, tiene ligaduras de alma, que ha tenido, Señor, que ha estado atormentado por años, Señor, y se ha preguntado, Señor, y ha orado y se siente encadenado. Ahora en el nombre de Jesús yo declaro que estas personas que se sienten atormentadas por estas ligaduras de alma, ahora mismo en el nombre de Jesús se corta, se rompe toda ligadura de alma con estas personas con las que ustedes estuvieron y que se sienten a veces culpable o con condenación. En el nombre de Jesús, ahora mismo yo declaro que ustedes son libres y ahora mismo ordene a su alma que vuelva a usted, que salga de esa otra persona y que el alma de esa persona que quedó en usted regrese a esa persona y menciónelo con nombre y apellido. En el nombre poderoso de Jesús sean rotas toda ligadura de alma con todas las personas que aún
traen también malas compañías, malas amistades que están sacándote del propósito de Dios. Se rompa toda ligadura de alma en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora mismo ordeno a estas almas que están en cárceles de cautiverio, que salgan ahora a la luz y que ellos puedan ver una luz, que cada persona que está saliendo en este momento de cautividad pueda ver en el nombre de Jesús una luz y pueda tener esa confirmación de que tú le estás sacando de allí. Hay personas que están atados con cadenas y en esta hora yo envío ángeles de Dios que vayan allá a donde ellos están en esa región de cautividad y rompan toda cadena y yo declaro para tu vida que tú eres libre y vas a sentir en el nombre de Jesús en tu espíritu que tú eres libre, que la cadena fue rota y que ahora sí puedes caminar y avanzar en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro libertad, declaro esta misma palabra que declaró Jesús, yo la declaro en este día, declaro que tú eres libre, declaro que si el Hijo te libertare, tú serás verdaderamente libre. En el nombre de Jesús yo declaro esta palabra, Señor, que tú, si hay arrepentimiento, Señor, tú vendrás y nos salvarás. Por eso, Padre, hoy creemos en tu salvación y en tu liberación, Padre. Hoy creo firmemente que se abren las puertas de las cárceles. Hoy creo, Señor, en esta hora que toda opresión demoníaca también sale en el nombre poderoso de Jesús, de cada persona que se ha identificado con alguno de estos síntomas. Ahora, en el nombre de Jesús, usted allí donde está, a todos estos síntomas que usted identificó, usted diga renuncio en esta hora, diga renuncio a y empiece a mencionar todo lo que usted identificó. Renuncie al rechazo, renuncie a cada una de esas cosas, al divorcio, renuncie a todo lo que usted identificó allí en el nombre de Jesús. Y después que usted renuncie a eso, diga: Señor, pido perdón por estos pecados. Yo renuncio a estos espíritus y les ordeno que salgan ahora de mi vida al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo ahora mismo estoy declarando que toda persona que estaba ahora atada y que estaba, Señor, que estaba oprimida por uno de estos espíritus, Señor, los que mencionamos y aún si hay otros que no han sido mencionados, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, estos espíritus sean atados y sean echados fuera de estas personas ahora mismo, en el nombre de Jesús, al abismo y sin retorno, y que salgan sin hacer daño a la boca y al abismo. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te declaro libre en el nombre de Jesús, libre de todo argumento, de toda estructura. Hoy cae todo velo en el nombre poderoso de Jesús. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, y ahora pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú llenando todo vacío, Señor, en esas áreas donde estaban estos espíritus inmundos oprimiendo. Señor, ahora sea tu presencia llenándola con tu paz, Señor. Sea tu Espíritu Santo llenando nuestra vida, Padre, con tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta otra oportunidad.